Bienvenidos sean todos ustedes, es un gozo y siempre es un privilegio el poder servirle a Dios y servirle a los hijos de Dios. Estamos hablando sobre por qué creo en los predicadores y recuerden que antes de que se cumpla todo, o mejor dicho, antes de que nos encontremos con el Señor en los aires, tienen que haber predicadores. Tienen que haber hombres llamados por Dios, ojo, hombres llamados por Dios para realizar ese trabajo. No todo aquel que quiera realizar el trabajo es uno al que Dios haya llamado. Así que no malentiendan al apóstol Pablo cuando dice que el que anhela obispado una buena obra desea. Claro, ¿quién no diría eso? Porque para encajar en esos zapatos hay que ser de verdad hombres llamados por Dios. Cualquiera se lanza a hacerlo, pero, oiga, si Dios no lo llamó para eso, va a haber cuántos a lo largo de la historia son los testimonios que podemos contarles de gente que se lanzó pues al cuadrilátero de la predicación y nunca recibió la vindicación de Dios que lo que él estaba haciendo era lo que Dios le mandó a hacer. Y hoy día tenemos como resultado de todas esas osadías personales, todas estas iglesias que son producto de pensamientos, credos, doctrinas, sueños locos de alguien más. No es algo que haya venido de la palabra de Dios. Entonces, recuérdelo, téngalo en cuenta, no todos pueden ser predicadores. Eso es algo que quiero que no se les vaya a olvidar. No todos pueden ser predicadores. Por lo regular, cuando las personas llegan a una congregación, la primera cosa que se les mete en la cabeza, si son personas que en realidad están llegando contagiadas por la fiebre de llegar a ser, mira, unos tremendos instrumentos para Dios, así no funciona la cosa. Ahora depende a qué iglesia estás yendo también, porque hay iglesias donde todo lo que llega lo ponen a predicar con el solo propósito de hacer que la iglesia o las personas que lleguen permanezcan en ese lugar. Y como ustedes saben, por medio de psicología motivacional encubierta es que logran pues que esas iglesias crezcan, ¿verdad? Cuando en el fondo, si nosotros vemos lo que realmente está pasando, pues es que son iglesias que están llenas pues de puro bulto, que ni siquiera un día de estos vaya alguno de ellos a encontrarse con el Señor. Lastimosamente es así, no puedo decir diferente, pero ya estamos muy tarde en el tiempo y es mejor que se conozca la verdad. Si usted es un predicador, usted está llamado al púlpito a predicar. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Usted debe de vivir cada sermón que usted predica. Me explico. Mucha gente torpe piensa que vivir un sermón es que durante su exposición el individuo brinque, grite, camine de aquí para allá y haga todo tipo de muecas o gestos con las manos o los pies y aún con la cabeza. Y para ellos eso es vivir un sermón. Nada más lejos que la misma realidad. Vivir un sermón quiere decir que todo lo que tú digas tiene que tener un trasfondo. Me explico, debe de ser algo que en realidad se pueda mapear, que se pueda corroborar, que sea una experiencia de vida, que a lo largo de tu trayectoria puedas decir esto es así y esto es así, por esto y por esto. Eso es un sermón vivido.
no que me vengas a contar la experiencia de alguien más, porque para eso mejor me das la dirección de YouTube y yo escucho esa experiencia directamente del que la esté contando. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Una persona que te transporta experiencias de otros no necesariamente quiere decir que sea un predicador, pero sí quizás alguien que te esté comentando de las noticias del momento. Eso también es algo que deben de tener en cuenta. Y para eso pues mejor es ver un noticiario especializado con gente que haya estudiado para dar información. Y venga usted a saber si está oyendo a informadores confiables, porque lo que hoy día más abunda es la desinformación antes que la información. Por eso, cualquier cosa que encuentres de buenas a primeras en Google no necesariamente quiere decir que sea una verdad absoluta. Yo conozco mucha gente que peca de torpe, que cuando uno le hace una pregunta hace Google, se va a Google, hace una búsqueda en Google y sale ya con la respuesta, sin haber leído todo lo que uno debe de leer para sustentar algo que uno dice. Debemos de haber consultado mínimo 100 fuentes para poder decir que algo va por ahí que dice que parece es la verdad. Porque tampoco no vamos a creer todo de buenas a primeras. Hay mucha gente que se guía de lo que alguien más le dijo, sin corroborar si eso que le dijeron es 100% verdadero. Entonces, eso es lo que usted debe de comprobar siempre, cada vez que está delante de un predicador. Respecto al que no todos fueron llamados a predicar, recuerden que si usted no lo es, usted de todas maneras es alguien que está llamado a testificar del Señor. Por ejemplo, en su casa, en su trabajo, en donde sea. ¿Ya? Entonces, quedó, creo que entendido lo que significa vívale a la gente un sermón con respecto a los predicadores. Y que no se trata de brincarle a la gente. No se trata de hacerle un show a la gente. ¿Ve? Los sermones deben ser vividos. Recuerden, son la voz de Dios que traerá reproche a aquellos que rechacen ese sermón. Mucho ojo con eso. ¿Ve? Hay gente que viene y después no sabe por qué están enfermos. Y es porque les ha sido traído reproche de parte del Señor por algo que quizás pensaron o, bueno, como dice, murmuraron, ¿sí? Tengan mucho cuidado que cuando Dios está en la escena, cuando Dios está al frente tuyo, mucho cuidado, ¿eh? Porque lo que usted haga delante de un hijo de Dios o para no se meta con un hijo de Dios, porque Jesús dijo mejor se pone una soga al cuello y se lanza al mar. Es lo que prácticamente viene a hacer alguien. O sea, estás muerto si te interpones en los planes de Dios. ¿Ve? Eso es algo que deberías de tener muy muy en cuenta. Entonces todo predicador es llamado a predicar su propio sermón y a vivir su propio sermón. Como alguna vez escuché que para enseñar primero hay que saber hacer lo que uno va a enseñar, porque uno enseña lo que uno sabe hacer. ¿Estamos hasta ahí? Tú nunca vas a enseñar algo que tú no sabes hacer. Podrás dar información al respecto, pero mientras tú no sepas cómo se hace, tú no estás enseñando, solamente estás transmitiendo información. ¿Ve? Es como padres primerizos no saben ni cómo resolver un problema de gases en sus bebés, los cuales son su primer bebé o su primera bebé. Pero usted lo lleva al doctor corriendo pensando que está ante un caso de vida o muerte. El doctor, el pediatra o la pediatra le da unas gotitas, esas que son para los gases en el bebé,
le da unos golpecitos en la espalda y ¿qué pasó? Como si fuera mágico, el dolor desapareció, todo pasó, la tempestad se calmó. El doctor no se desesperó, no gritó, como lo podría haber hecho, o ya lo venía haciendo la mamá y el papá, pero es así como suceden las cosas, ¿ya? Tenemos que tener predicadores en el tiempo del fin, claro, los tenemos que tener. Y pienso yo que los tenemos ahora mismo. Recuerden, estoy hablando de genuinos predicadores, que predican genuinamente la genuina palabra de Dios. No estoy hablando de ningún otro tipo de pseudo ministerio, de falsas doctrinas o credos o dogmas. Que quede claro, clarito quede. Recuerden, si el gato maulla, ¿no? Si dice miau, entonces es un gato, ¿no? Si eso maulla, dice miau, es un gato. Igualito un predicador de Jesucristo tiene que darnos, como dice ese canto en inglés, tiene que darnos a Cristo, ¿ve? Tiene que dejarnos ver a Dios en la escena. Bueno, eso es lo que necesito que reflexionen hoy día, ¿ve? Entonces, cuando viene un predicador enviado por Dios, Él está te está trayendo el mensaje del día, te está trayendo el mensaje de la hora, ¿ve? La iglesia del Cordero, ¿sí? En sí misma está compuesta de los 5 ministerios. Hoy por hoy debemos de tener esos 5 ministerios moviéndose y obrando entre nosotros, ¿ve? Así que la iglesia tiene un ministerio obrando dentro de ella. Muchas veces lo único que se ha hecho es difundir los credos y dogmas del pasado, y no ha habido nada más que suceda en nuestros medios, y por eso es que tenemos todo este millar o estos miles de interpretaciones distintas de la escritura, y nos encontramos ante un gran problema, ¿ya? Entonces eso es algo que debemos de tener en cuenta, ¿ya? Para hoy día, entonces deben de entender que si tenemos ministros en la iglesia, que si tenemos hermanos que están predicando en las iglesias, ellos están trabajando no solo en un proyecto personal, sino en el proyecto de Jesucristo, que pone en conexión a todos los predicadores en un mismo, o apuntando hacia una misma dirección, ¿ve? Llevando el mismo mensaje y produciendo los mismos resultados. ¿Y cuál es el resultado principal que queremos? Bueno, que lleven a las personas para encontrarse con el Señor, ¿sí? Con el Señor. Hechos capítulo 8 nos dice, versículos 30 y 31, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Este es el comerciante que no entendía las escrituras. Tú puedes ver lo que dice completamente el capítulo. Dios envía en su auxilio a Felipe, y esto es lo que pasa. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, pongan mucha atención a esto, ¿sí? Mañana continuamos, así que ponte a reflexionar sobre lo que hemos hablado, y mañana seguimos con este maravilloso tema. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya saben, oren por nosotros, mientras que deben de saber todos ustedes que nosotros estamos orando por cada uno de ustedes y cada una de sus necesidades. Dios es bueno todo el tiempo, Él siempre lo será.
Cuídense mucho. Shalom, shalom. Ya sabes, encuéntranos en nuestra página web www.diosenmi.org. Diosenmi.org. Ahora sí, Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Shalom, shalom.